Ya vi lo que... Está haciendo calor. No suban eso. Sí. Un rato vuelta todo suave. Hace más calor. Bueno, miren. Ahí nomás. Ay, sí, qué rico. No, pero es que no ha llovido nada, solo en parciales llueve. Con- Y no llovió porque siempre los viernes se nos toca con el lluvia. Y no llovió hoy. No, debe ser demasiado. Profe, quiere apostar una cosa, en el parcial va a llover, le apuesto. Día Eso, gris. mejor dicho, el Día de día de truenos y gris. con el Ahí estaba grabando. Vendría siendo el quiz. O sea, van a haber 5 preguntas exclusivamente de hipersensibilidad. Y el resto vendría siendo entonces ya el temario de parcial. Bueno, nos tenemos que devolver hasta primer semestre. En primer semestre ustedes tuvieron que hacer entonces un trabajo y el trabajo tenía que ver con sangre, con hematología. Y vamos a hablar entonces es de sistema de defensa. Entender esta parte pues también es esencial para después comprender inflamación. Nosotros estamos conviviendo con billones de bacterias y tenemos también billones de bacterias sobre nuestra superficie, sobre la piel, sobre el ojo, sobre las mucosas y el cuerpo siempre está evitando y está dando diferentes mecanismos para que esos bichos pues, no nos hagan daño. Eso se ha ido aprendiendo a través de los años. Hemos sido como un proceso de ensayo-error. El sistema entonces que nos va a defender vendría siendo el sistema de defensa. En primer semestre teníamos por acá a un personaje, que era entonces un glóbulo blanco, para específicamente el capítulo que aparece ahí, creo que era un estafilococo, ya no me acuerdo, una bacteria. ¿Sí? Entonces una bacteria que estaba entonces atacando el cuerpo. Y lo que está diciendo entonces aquí el personaje es que tiene que morir la bacteria y es gracias a una serie de mecanismos que iremos aprendiendo. Personajes para esta clase tendrían siendo las células del sistema inmune. Linfocitos, les recalqué mucho en primer semestre que aprendieran a diferenciar entre linfocitos T y linfocitos B. O sea que la sugerencia es que vuelvan y den una repasadita al capitulito de sangre, específicamente a glóbulos blancos. Otra vez volver entonces a cogerle el tiro aquí. Estos linfocitos B son entonces los que producen anticuerpos y estos T son los que van a producir citoquinas. Linfocitos B, eso fue una pregunta de parcial, tienen que ver con la inmunidad humoral, los linfocitos T tienen que ver con la inmunidad celular. Este es uno, los linfocitos. Dentro de las células blancas también tendríamos a estos, a los neutrófilos. Si yo cogiera un examen de sangre de cualquiera de ustedes, lo que yo esperaría es que tuvieran más o menos como entre 5.000 a 10.000 células blancas por milímetro cúbico. Eso es más o menos lo que deberían tener. La gran mayoría deben ser glóbulos rojos, pero más o menos de 5.000 a 10.000 deberían ser. Y un 60 a un 70% deben ser este tipo de células, que vendrían siendo los glóbulos blancos, también denominados, los leucocitos, que también se denominan neutrófilos. Ellos son los más abundantes. ¿Qué tienen de particular estos leucocitos? Que son muy buenos atacando este tipo de germen específico, bacterias. Entonces son muy buenos para atacar bacterias. Tienen por acá una serie de receptores para poder reconocer las bacterias, pero eso lo vemos después del parcial, que estoy haciendo en el tema de inflamación. Este personaje es rosadito. ¿Recuerdan para qué servían? No, ya se les olvidó. ¿Para qué servían los eosinófilos? ¿Para matar qué? Gusanos. Gusanos, parásitos. Ese era uno. ¿Y recuerdan cuál era el otro? Natural Killer. No, ¿en qué más se aumentaban los eosinófilos? Ah, los eosinófilos se aumentan con los... Era uno en Uno que enfermedades dispara. parasitarias y dos en enfermedades alérgicas. Es... En las condiciones alérgicas. Entonces, ellos van a estar ahí. Ellos tienen estos gránulos que aparecen por acá
y estos gránulos sirven entonces para digerir unas cosas que llaman complejos anticuerpos, pero su esencia es esto, defendernos contra parásitos. Hablamos también de los basófilos, los basófilos, cuyo color vendría siendo el morado. Ellos van a liberar una sustancia que se llama histamina. La histamina es una sustancia esencial que juega un rol muy importante dentro de la inflamación. Estos de aquí, los macrófagos, recuerden que tenían un cambio, modo de transformación. Mientras estaban en la circulación eran monocitos, cuando van hacia el tejido ya se convierten en macrófagos. Ellos se encargan de fagocitar y destruir también bacterias. Son como nuestra primera línea de defensa a nivel de la piel. Si ustedes tienen cualquier herida, un uñero, cualquier medio raspón que tengan, las bacterias, los millones de bacterias que estén ahí, apenas entren, estas estructuras serán las encargadas de defendernos inicialmente. Y finalmente por aquí, para encargarse de recordar contra quién hemos peleado, quién ha sido nuestra persona que nos, o la bacteria que nos ha atacado, tendríamos las células dendríticas. Entonces ellas recuerdan entonces con quién hemos combatido. Y hubo un personaje del cual no habíamos hablado, y era los mastocitos. Entonces los mastocitos van a ser unas células que sirven también para defender contra infecciones parasitarias y que juegan un rol muy importante, como veremos ahorita, en la alergia. Entonces ahorita tendríamos este personaje específico. Que hay aquí una serie de gránulos y esos gránulos van a liberar sustancias de las cuales ahorita hablaremos. Pero este va a ser como el nuevo y que juega un papel importante en la primera parte de lo que vamos a ver. Nosotros nacemos con un pool de defensa. Con el pool de defensa que nacemos se llamaría así, una inmunidad innata. Eso es como lo que viene con nuestros genes. Eso es con lo que nosotros hemos nacido y está compuesto entonces por los macrófagos, por las células natural killer. Aproximadamente cada minuto nosotros podríamos estar cometiendo 35 errores dentro de ese proceso de transcripción-traducción. Eso se podría transformar en un cáncer, pero constantemente estas células sensan eso y si una proteína que es la P53 no pudo corregir ese error, esta célula se encarga de que esta célula muera. O sea que siempre vamos a tener a alguien que está tratando de protegernos de que no nos dé un cáncer, que sería esta célula por acá. Dendrítica ya les dije entonces que tiene que ver con recordar, para bacterias, para parásitos y para liberar por acá histamina. Y tenemos este par, los linfocitos, los B y los T. Los B para producir esto que se llama anticuerpos, los T para producir estas cosas que se llaman citoquinas, y ellos hacen parte de una inmunidad adaptativa, se adapta a las necesidades. Ejemplo, un bicho nos estuvo encerrado 2 años, se tuvieron que desarrollar anticuerpos para poder atacar partes de ese bicho, el SARS-CoV-2, y que pudieran entonces aprender a matar entonces ese tipo nuevo de gérmenes. Los vacunan, entonces al vacunarse necesitan generar anticuerpos para poder defender contra la hepatitis, contra la varicela, contra el tétano. Entonces, ahorita, hace poco, con toda la crisis humanitaria en Gaza, había una enfermedad que el humano había erradicado. Tal vez la única enfermedad que el humano había erradicado, la polio. Y la había erradicado a punta de vacunas. El último caso de polio estaba como finalizando los 70s e iniciando los 80 en África. Fue la última vez que vieron polio. Es decir, que ustedes jamás vieron a un paciente con polio. O sea, yo vi solamente pacientes con secuelas de polio, pero un paciente con un polio agudo nunca lo vi porque ya estaban los de las vacunas. Pero con toda la crisis humanitaria, falta de vacuna, todo el desastre pues, que entonces está ahorita entre la guerra de Israel y Palestina, ya volvió a aparecer un caso de polio en Gaza. No se esperaba eso. Ahí está la OMS en alerta por una reactivación de la enfermedad del polio. Entonces hay diferentes casas que están aquí para trabajar todas unidas para un fin común, ¿cierto? Entonces tendríamos estos para ir recordando, estos que son directamente para ir atacando, esto por aquí por debajo de la piel y esto para producir anticuerpos. Dentro del cuerpo pueden existir
unas características de esta respuesta inmune. Estos bichos que llevan mucho tiempo más que nosotros sobreviviendo, las bacterias, ellas no tienen núcleo, ellos tienen solamente por aquí un material nuclear, solamente su ADN de virus o de bacteria, pero ellas no tienen todas las herramientas para poder replicar y replicar ese ADN. ¿Qué hacen? Engañan, tienen diferentes estrategias para poder entrar dentro de una célula eucariota, y al entrar en esa célula eucariota ya puede entonces utilizar todo ese material genético para poder hacer transcripción y producción de ella y ahí sí ya replicarse. Entonces eso es lo que está haciendo, necesita un huésped. Si está el cuerpo en equilibrio, bueno, no hay problema, no hay enfermedad. Si se desequilibra, vamos a entrar en 4 tipos de respuesta inmune. Las respuestas vendrían siendo los 4 tipos, listo, entonces hay hipersensibilidad tipo 1. A ese tipo de hipersensibilidad se le denomina la hipersensibilidad inmediata. La tipo 2 se denomina la citotóxica, la 3 por inmunocomplejos y la 4 inmunidad tardía. Esos son los nombres que le han dado los que han descrito todos los libros de inmunología. Vamos a ir una por una, veamos la primera, la segunda, receso, califico el quiz y vemos las dos que faltan para terminar la clase. Entonces, hipersensibilidad tipo 1. En la hipersensibilidad tipo 1, lo que tendríamos entonces es que comienza a aparecer este personaje. ¿Cuál personaje es ese? Esa es la... Ay, Se nos dije hace 7 minutos. Los mastocitos. mastocitos, Con es mastos. la Entonces, master. es un mastocito. Y si no, ahí está también en inglés, mastocito. ¿Sí? Los llaman así también, pero el nombre antiguo era como célula gorda o célula cebada, y era porque los que los veían como una célula, pues, como hinchadita. Aquí traducido entonces del inglés, ¿qué está dando información del mastocito? Es una célula que libera mediadores químicos. ¿Sí? Recuerdan que al ladito estaba ahí como una bolsita con grano. Lo libera. Este es uno de los más importantes. Histamina. Histamina. Pueden liberar otras sustancias, por supuesto. Pueden liberar esto que llaman leucotrienos, que también tiene que ver con la hipersensibilidad, y produce excesos de inmunoglobulinas, que tienen que ver ahorita con el tipo de hipersensibilidad que ya les voy a explicar. Los llaman así, células como gordas o células gruesas por aquí, pero ellas realmente no tienen nada que ver con el tejido graso. Entonces, primer tipo de hipersensibilidad vendría siendo la hipersensibilidad inmediata. Característica, que aquí va a estar este personaje. ¿Qué hace este personaje? Libera esta sustancia, histamina. ¿Dónde podríamos encontrar aquí la hipersensibilidad inmediata? En condiciones alérgicas. Es una respuesta inmediata del sistema inmune cuando se expone a un alergeno específico. ¿Alguno de ustedes tiene alergia alimentaria? Maní, camarones, alguna cosa, que si come maní o alguna cosa, está preso. ¿Sí? Entonces tendría que ver con este tipo de hipersensibilidad. O sea, que llegan, o sea, come un camarón y él mismo se hincha, tal cosa. Yo tengo una compañera que está estresada porque es súper alérgica a la picadura de abejas. Y donde trabaja, atrás hay un panal que está creciendo y creciendo y creciendo. ¿Sí? A ella que le toca andar siempre con una jeringa de adrenalina, porque no le va a dar tiempo de ir a un hospital. ¿Sí? Entonces, si hace la alergia, si la pica una abeja, tiene que tener su pen de adrenalina para poder llegar entonces ahí con vida. Intervienen entonces cuando yo soy expuesto a un alergeno, alergenos comunes, el polen. Nosotros somos país tropical, si aquí o hace mucho sol o llueve mucho durante un parcial, pero no tenemos estaciones, no hay invierno, otoño, nada de eso. En las estaciones, en los países que son estacionales, en primavera las flores liberan demasiado polen y hay personas que son alérgicas a esto, al polen. En nuestro medio no sería tanto al polen, pero sí como a pequeños granulitos que salen del pasto. Entonces hay personas que cuando están como en un ambiente selvático, esas pequeñas esporas que están del pasto te pueden generar ahí prurito en los ojos. Los ácaros del polvo lo podrán ver, o sea,
en todo aquí, estamos en este salón, hay pequeñas partículas de polvo y si ustedes las miran así como al trasluz, ustedes ven como unos glóbulos, unas cositas que van. Si miráramos eso al microscopio, podrían existir cada vez cosas más pequeñitas que se van depositando por millones y por millones en la ropa de cama. ¿Qué le gusta a eso? Si pudieran ver un ácaro que parece como un escarabajo, como un chinche, le encanta la piel humana, células muertas de piel humana. Entonces, como eso, entonces donde hay mucha cantidad de células muertas, en la ropa de cama, porque uno se va moviendo entre las sábanas, entre la almohada, y ahí van quedando y ellos se van alimentando. Esos ácaros pueden generar alergias, por eso es que hay muchas personas que en el día están bien, pero cuando llegan a la casa les comienza a dar o pequeña, o asma, o tos, o conjuntivitis alérgica. Entonces, esto también puede ser un alérgeno. Algunos componentes de los lentes de contacto, como los materiales en que los fabrican o las soluciones de limpieza, pero no alergia al lente, o sea, al componente de estas cosas. Hay, por ejemplo, personas que son alérgicas a un componente al látex. Entonces, los que son alérgicos al látex no pueden utilizar guantes de látex, los guantes amarillos. Esas personas que son alérgicas a esos guantes tienen que utilizar otro tipo de guantes de nitrilo. Entonces, tienen que ir cambiando. Y una persona que de pronto no sabía, por ejemplo, una mujer que es alérgica al látex, puede tener una respuesta inflamatoria muy severa dentro del canal vaginal si su pareja utilizó entonces un preservativo, si el preservativo está hecho de látex. Por eso les toca utilizar otro tipo de preservativos que no sean con látex. Entonces, este tipo de hipersensibilidad está. Hay alguien que va a generar una respuesta alérgica y ese alguien que va a generar una respuesta alérgica le va a dar la orden a esta persona que tiene que liberar un tipo de sustancias. El principal tipo de sustancia que ellos van a liberar vendrían siendo la histamina. Eso es lo que ellos más están liberando aquí. Entonces, los mastocitos liberan histamina cuando yo tengo este alergeno que entra en contacto con un receptor, que es una de las funciones de las proteínas de membrana, entra en contacto con un receptor y indica que tiene que liberar este tipo de gránulos. Una de las enfermedades que tal vez más tengan que ver ustedes en su carrera vendría siendo esta, la conjuntivitis alérgica. Entonces, en la conjuntivitis alérgica, la persona tiene un ojo rojo y ustedes tendrán ya que ir volviéndose cada vez mejores en diferenciar, porque un ojo rojo puede ser por conjuntivitis alérgica, puede ser por conjuntivitis bacteriana, puede ser por una uveitis, puede ser, no sé, por 3, 4 condiciones más que podrían generar este mismo aspecto, pero tienen que saber cómo diferencian uno del otro. Eso ya se los irán enseñando sus profesores de optometría y específicamente los de segmento anterior. Entonces, toda esta parte de acá, que es como el síntoma cardinal más que el ojo rojo, vendría siendo esto, pica y pica mucho. ¿Qué hacen ustedes con estas personas, además de mandarles medicamentos que ayuden a disminuir la liberación de histamina? Pues también le van a dar recomendaciones generales, que no se rasque. O porque si se rasca, pues entonces van a producir un brote aquí y la córnea que está aquí redondeadita va a terminar siendo un cono. Y va a terminar la persona con queratocono. Ese es el problema entonces por aquí con esto. Podrían sugerirle a la persona que se rasque aquí. O sea, si le pica aquí, que se rasque aquí, porque aquí se acumula una mayor cantidad de alergenos, aquí sobre el punto lagrimal, y entonces la presión que hacen aquí disminuye la sensación de prurito acá, o que se rasquen aquí. Entonces, directamente no está tocando la córnea y le podría ayudar un poquito a disminuir la sensación de picor mientras está con tratamiento antialérgico. En niños, ellos pueden ir avanzando. Entonces, en niños es frecuente ver lo que se llama la progresión atópica. Entonces, en la progresión atópica son niños que inicialmente comienzan entonces por acá con problemas de dermatitis, entonces le comienzan a colocar los cachetes como rojitos, descamativos, o les dan mucha piquiña aquí en los pliegues, en la parte anterior de los codos. Esto podría ser un antecedente que ustedes fácilmente podrían preguntar. Su hijo sufría por acá de brotes, en las mejillas, por acá en los codos. Posteriormente puede ir asociado por acá a conjuntivitis, y ya un poquito más grandecitos, por ahí de 3 a 5 años, comienzan con asma.
Entonces todo es una progresión de alergia. Esto es frecuente entonces en niños. El problema es que el niño es difícil educarlo en que no se rasque, si le pica se lo está rascando, entonces podría ir avanzando hacia un ojo rojo. Si el ojo está rojo, nombre técnico, hiperemia. Hallazgo clínico que ustedes podrán ver es reacción papilar en la conjuntiva tarsal. Es decir, que aquí se van a ver esto como un empedrado, piedritas una al lado del otro. Es un aspecto empedrado, como pequeños granos debajo de los párpados. Este es aquí el aspecto de empedrado. Este término vernal es sobre todo más de estaciones, o sea, que tiene que ver con los cambios estacionales. Entonces, esta seguiría siendo una de hipersensibilidad tipo 1, pero mucho más fuerte, una respuesta mucho más marcada, más grave. Entonces ya no son pequeñas papilas, sino que son papilas de un gran tamaño. Pueden tener esta secreción mucosa por acá adherida, y si llega aquí hasta el limbo, se denominará así, o forma limpar, complicaciones que tengan úlceras o cicatrices. El hallazgo clínico es que las papilas son gigantes. Hipersensibilidad tipo 1, inmediata. Pican mucho los ojos, el ojo está rojo, otra forma de decir rojo. Hiperemia, y eso es por inflamación. Ya luego veremos cómo la inflamación puede colocar entonces algo rojo. Se libera histamina y habrá un enrojecimiento. La película lagrimal comienza a aumentar para disminuir esa sensación entonces de prurito. La persona lagrimea constantemente, la estructura puede estar edematizada, estos son sinónimos, hinchazón y edema, y puede ser alrededor de los párpados o inclusive en parte del ojo. Ahí ustedes juegan un papel bien importante, porque tienen que hacer prevención, tienen que hacer tratamientos para disminuir los daños a nivel de córnea. Una pregunta, por ejemplo, a mí algo que me pasa, yo sufro alergias en la piel por el polvo y por el pelo de gato, así, pero a mí únicamente a mí se me esparce la alergia por el cuerpo si yo me toco, inmediatamente yo me toco, se me esparce. Entonces, si a mí me pica acá, me raspo acá y me pica acá, me esparce. Y en los ojos también, se me inflaman, me lleno de puntos todo el cuerpo. Hay distintos tipos de reacciones, hay niveles y las reacciones. Seguiría siendo un tipo de hipersensibilidad. Y le dije, el personaje es mastosito. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que hace una potenciación. Entonces, por ejemplo, hay personas que les aparece, o por ejemplo, alergia, por ejemplo, algunas de aquí, alguna sustancia, o sea, que le genera, por ejemplo, aquí piquiña, y el hecho de rascarse hace como una hiperactividad de los mastocitos a distancia, en zonas que realmente, normalmente no deberían nadie, pero entonces es como encender el switch y de una vez se enciende todos los del pasillo. Es una potenciación, tiene que ver entonces con eso. Ya saben, si pica, entonces al final esta persona, si se va entonces frotando el ojo, observen ya cómo va cambiando la forma de la córnea, ¿sí? Ese signo de abajo luego se los enseñarán entonces también ahí los profesores, pero vean que ahí cuando la persona mira hacia abajo, eso es un signo de queratocono. Entonces cuando mira hacia abajo, mucho, entonces el párpado se deforma. Esta persona no puede ver bien, va a tener un problema, no le van a servir, va a ser muy difícil poder conseguir un lente y muchos de ellos terminan en trasplante de córnea. Entonces, evitar llegar a uno de esos pues implica también una buena educación por parte de ustedes. Estas son las generalidades. Veamos entonces por aquí ya en fisiopatología. La inmediata. Hipersensibilidad inmediata, retomando entonces todos los conceptos de esta. El personaje vendría siendo esta muchacha, que es un mastocito. Este mastocito que está acá puede entonces reaccionar con un alergeno, ¿sí? Y al reaccionar con ese alergeno, aquí tendríamos entonces un mastocito, ya tiene un receptor. Entonces yo tengo acá este alergeno, va a reaccionar y va a generar entonces aquí que se pegue esta inmunoglobulina, que genere esta inmunoglobulina, la inmunoglobulina E, y eso es una señal para que se degranule el mastocito, para que suelte sus gránulos. Viene aquí histamina en vesículas y la suelta hacia el exterior. ¿Qué transporte sería ese?
Eso sería una exocitosis. Entonces libera a través de exocitosis y libera histamina y estas citoquinas. Todo esto que tiene que ver por acá lo hablaremos luego, pero tiene que ver con la inflamación. ¿Cómo aparece entonces en el texto de Robbins? Esta imagen es de ahí. Yo entonces aquí por etapas. Primero, hay una exposición al alergeno. Puede ser el polen, puede ser el polvo, puede ser el maní, puede ser el camarón, bueno, cualquier sustancia que tiene aquí. Y cuando entra en contacto, por aquí la célula dendrítica podría recordar, venga, yo ya he estado en contacto con esto, voy a potenciar, que empiecen tal vez la respuesta ya a su pregunta. ¿Sí? Y voy a activar una serie de señales, aquí con los linfocitos B, para que se produzca este anticuerpo, inmunoglobulina E. Cuando se produce esa producción de inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E se pega al mastocito, este es el receptor, y cuando se pega, este mastocito se degranula y libera entonces la sustancia. Esto pudo haber sido la primera vez cuando se sensibiliza. No sé, si alguno de ustedes sufrió amigdalitis a repetición, hay una costumbre en los pueblos, bueno, ya están en las ciudades, con que decían que si a alguien le tenían que colocar penicilina, le tenían que hacer una prueba de penicilina para mirar que no era alérgico. ¿Sí? El que es alérgico es alérgico. O sea, si era alérgico con solo la prueba, hacía la alergia. O sea, era algo que sobraba. O sea, se ponía la primera vez. O sea, yo no puedo saber a la primera vez si alguien es alérgico o no. Si hacía una prueba, ya con eso ya la persona podía generar la alergia. Entonces no servía. Ya después, en la segunda exposición, ahí sí ya es cuando se iban manifestando los hallazgos. Entonces tendríamos este personaje que libera histamina, y esos liberadores de la histamina vasodilatan, y por eso la estructura se ve roja. Eso es entonces, en resumen, la imagen de cómo aparece el efecto de esta hipersensibilidad inmediata que está escrita entonces en Robbins. Conceptos claves. Entonces, ¿qué dice también Robbins? De acuerdo a la inmunidad tipo 1 o inmunidad inmediata, que también está llamada reacción alérgica o las alergias, que está inducida por antígenos que están en el medio ambiente, eso se llama alergenos. Van a producir una fuerte liberación de este anticuerpo de inmunoglobulina E en los individuos que sean susceptibles. No todo el que coma maní le va a dar alergia, no todo el que coma camarones le va a dar alergia, el que sea susceptible. Esta inmunoglobulina se pega a su receptor y comienza a liberar la histamina. ¿Qué pasó? Principal mediador, histamina. Síndromes clínicos, están las alergias, las anafilaxis. Esta sería la compañera mía, la que es alérgica a la picadura de abejas. Si ella la pica una abeja, puede entrar en esto, en un choque, porque falla o se cae y se le tumba la presión sanguínea, porque se dilatan mucho los vasos por un efecto de la histamina. La vía aérea se cierra porque la laringe se vuelve edematosa, se hincha. El asma es una reacción alérgica. Ahí está. La rinitis alérgica, la sinusitis y las alergias a los alimentos. Ahí tendríamos entonces cómo se ve el empedrado de una hipersensibilidad tipo 1, que es entonces ya acá. Y este vendría siendo el de una vernal. Y es eso, Entonces ya no son tan chiquiticas como acá, papilas pequeñas, ustedes tienen que voltear ahí el tarso, y esta ya es mucho más marcada. Barritas. Cada una de estas macropapilas por aquí tienen que ver, pero ya vendría siendo mucho más notorio. A los que son alérgicos les aparece, les pueden hacer ya un alergólogo, les va a hacer uno de estos parches, como colocar cada una de estas tiras, cada uno de estos, entonces podría ser camarón, maní, tal cosa, diferentes sustancias, y van mirando. A la persona que yo les digo de las abejas, ella me cuenta, vea, me han hecho todos estos, ¿sí? Y punto que pongan, punto al que soy alérgica, o sea, casi que tenía eso, como esos niños que dicen es alérgico al medio ambiente, o sea, cualquier cosa te da alergia. no me mata. Entonces, esta vendría siendo el primer tipo de hipersensibilidad, que vendría siendo la hipersensibilidad inmediata o la
tipo 1. Segundo tipo, hipersensibilidad tipo 2. Aquí el personaje es este, ya no es un mastocito. El personaje es un linfocito B. Y el linfocito B, su esencia es producir esa cosa que tiene forma de Y, que es un anticuerpo. Para la parte pasada, ¿el qué anticuerpo terminó produciendo para que se degranulara el mastocito? Es un anticuerpo que llama inmunoglobulina E. Pero produce ese anticuerpo, diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, en este tipo de hipersensibilidad, ya no es la inmediata, sino que se llama citotóxica, toxicidad en la célula. ¿Qué es lo que va entonces a pasar aquí? Que tendríamos una respuesta en la cual se está soltando esta sustancia, que son anticuerpos, y esos anticuerpos atacan directamente las células. El anticuerpo ataca directamente el tejido. Entonces, el tipo de anticuerpo que está asociado con mayor frecuencia son estos dos, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. Y de eso se escucharon muchas veces ustedes en pandemia, porque con eso era con lo que estaban jugando ya los investigadores para las vacunas. Entonces, con inmunoglobulina G y con inmunoglobulina M. Entonces ellos se pegan a las células, se pegan a los tejidos, hacen como una parte de marcación y terminan destruyendo, activando un sistema que se llama el sistema de complemento. Pero es porque él directamente se pega y al pegarse comienza esa destrucción. Tengo aquí un anticuerpo, se pega y destruye. Si estuviéramos hablando del SARS-CoV-2, llega, se pega al bicho, ya después de haber podido fabricar la vacuna, y comienza a generar toda una serie de eventos para que se destruyera el bicho. Dos de las enfermedades que ustedes más tendrán que ver que tengan este tipo de hipersensibilidad vendrían siendo esta, la enfermedad de Graves, que es tema del segundo o tercer corte. Tercer corte, sí. Y miastenia, que sí es del tercero. ¿Sí? Entonces, en Graves y en miastenia gravis son enfermedades en las cuales hay un anticuerpo. Entonces, en este caso, haciendo spoiler como de la clase, es una enfermedad de la tiroides en la cual un anticuerpo se pega a la célula de la tiroides y va a hacer una serie de cambios que tendrá unas manifestaciones oculares. Eso es tema para ampliar después. Pero es una enfermedad que podría llevar a compromiso ocular mediante este tipo de hipersensibilidad. Y en la miastenia gravis también tengo un anticuerpo que se va a pegar a un receptor. ¿Recuerdan qué significa esto? ¿Acetilcolina? Acetilcolina, y la acetilcolina es para contracción muscular. Entonces, aquí ya tendríamos un músculo como podría ser el párpado superior, y ahí ya hablaremos después de qué es lo que ocurre aquí cuando esto se pega al receptor de acetilcolina. Entonces es directamente un anticuerpo que se pega a una estructura y la termina dañando. Un anticuerpo que se pega a una estructura y la termina dañando. Citotóxica. Entonces citotóxica a través de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, producida por este personaje que vendría siendo el linfocito B. A la semana andina. Linfocito B, hipersensibilidad tipo 2, citotóxica. Entonces aquí tendríamos a este personaje. ¿Qué es lo que está él generando? Está generando estas sustancias que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos se van a pegar a su estructura y este es el linfocito. Este es el linfocito, produce un anticuerpo, se pega a una estructura, en este caso una membrana. Y ese pegarse a esta membrana hace que se active todo este sistema. Este sistema va a llevar a que lleguen células inflamatorias y esta célula termine destruida. ¿Cómo funciona la inflamación? Lo vemos en el segundo corte. Es esto de aquí. Acá, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, que es producida por el linfocito. Aquí estaría el anticuerpo. El anticuerpo aquí cuando se está pegando entonces a la célula la cual va a unirse, después de que se une, entonces se van a generar una serie de eventos que podrían llevar a que la célula se destruya o a que la célula sea fagocitada
Bueno, fagocitosis, este proceso, ¿quién podría entrar, por ejemplo, si fuera una gran macromolécula? ¿Qué tipo de transporte vendría siendo eso? Las macromoléculas que se ven aquí a través de un receptor. ¿Endocitosis? ¿Cuál? ¿Endocitosis? Endocitosis. Puta vida. Entonces pueden existir proteínas en la membrana en las cuales una macromolécula Tengo una se madre. pegue y como es tan grande, la membrana se tiene que doblar. Ese tipo de transporte Casi. es endocitosis. Me confundí ahorita con la de Exo. Y ahí ya tendríamos cómo esta célula se puede ir No, que me destruyendo. confundí ahora Un ejemplo, con la exocitosis. por acá, Yo también. lo habíamos visto en Morfo 1, las No, incompatibilidades de pues sangre. endocitosis, pero él dijo Aquí ahorita está, algo de exocitosis, una persona entonces yo pensé que es que de era sangre eso, tipo A. pero no. Pero le colocan sangre tipo B. Entonces el cuerpo reacciona contra esto, ¿sí? Y comienza a generar todo un proceso de destrucción, porque eso no es lo que normalmente tienen los glóbulos rojos dentro de esa persona. Y ahí es donde ocurren las incompatibilidades durante una transfusión sanguínea. Acá tendríamos desde el punto de vista clínico ejemplos de hipersensibilidad tipo 2, en los cuales los anticuerpos están directamente atacando. Hay muchas que tienen que ver conmigo, con medicina, y en esas no me voy a meter. Anemias, púrpuras, vasculitis, todos estos son problemas vasculares, artritis reumatoidea, pero para ustedes, esta, miastenia gravis, para ustedes, esta, la enfermedad de Graves. Esos vendrían siendo ejemplos de enfermedades que funcionan como hipersensibilidad tipo 2. Si disminuyo aquí, dice, ¿cuál es el antígeno que están atacando? En la miastenia gravis vendría siendo, esta es la parte donde está atacando el receptor de acetilcolina. En Graves, el receptor de TSH. Sí, ya me acordé. Y tendríamos como manifestaciones clínicas en Graves, debilidad, parálisis muscular y, en miastenia gravis y en la enfermedad de Graves, las manifestaciones de hipertiroidismo. Eso vendría siendo una enfermedad por hipersensibilidad tipo 2. Acá. Ahí tendríamos entonces. Esto, ya después hablaremos más de él, pero podrían ser hallazgos de funcionalidad en la enfermedad de la miastenia gravis. Ya cuando hay un problema en el receptor de acetilcolina. Con esto terminamos los dos tipos de hipersensibilidad, receso, periférico y